En este video vamos a explorar algunas de las características de la aplicación LinkPad o LinkUpad. Esta aplicación nos permite desarrollar de manera sencilla programas en varios lenguajes de la plataforma .NET. Y esta sencillez en sí viene determinada por dos aspectos. Primero es la instalación, que es rápida y bastante simple de realizar. Y segundo, la obtención de resultados, es decir, el tiempo entre que nosotros escribimos un determinado código y podemos comprobar si ese código hace lo que queremos, o realmente o no funciona o tiene algún error de sintaxis. Bueno, primero vamos a proceder a la instalación de esta aplicación. Para eso vamos a tener que acceder al sitio web de linkpad.net. Este link después va a estar en la descripción del video, así que no se preocupen por copiarlo de acá. Recomiendo la versión 5, es la última, así que es la que más características tiene. El único problema es que necesitamos el framework 4.6 instalado. Para eso, si decidimos por la instalación de la versión 5, tendríamos que descargar el framework 4.6 o posterior del sitio de Microsoft, que también se puede hacer de manera bastante fácil. Bueno, una vez que lo tenemos instalado, podemos empezar a programar de inmediato. Es decir, nosotros ejecutamos el LinkPad y vamos a tener una pantalla similar a esta. Básicamente se divide en dos partes. La parte a la izquierda, donde tenemos una ventana o un panel de conexiones. En este caso yo no tengo nada porque es una versión nueva que instalé. Y por otro lado tenemos un manejador o un administrador de consultas, donde vamos a poder ir guardando todos los programas o las consultas que hagamos. Y a la derecha, la pantalla principal, que es el editor de texto. Respecto al panel de conexiones, no lo vamos a usar durante el video, pero nos mostrará, puede llegar a mostrar todos los vínculos que establezcamos con diferentes fuentes de datos. Pueden ser bases de datos, pero también pueden ser servicios web del estilo API REST. Por ejemplo, un proveedor de datos de clima. Otra cosa es el tema de las versiones. Yo dispongo de la versión full. La versión tiene un costo mínimo, pero bueno, costo al fin. Pero si ustedes se bajan la versión free, no van a tener ningún problema en utilizarla. O sea, no hay restricción de tiempo, no hay restricción de lo que pueden hacer. Lo único que dispone la versión full es del IntelliSense. Es decir, que si yo empiezo a escribir, el texto predictivo me busca objetos que tengan ese nombre y me permite, por ejemplo, tener ayuda acerca de los métodos y las distintas propiedades de los que dispone el lenguaje. Esto es muy similar a lo que es el IDE de Visual Studio. Por último, para terminar con esta introducción, vamos a prestar un poco de atención a la barra superior del editor de texto, donde vemos que hay un desplegable llamado Language. Acá vamos a poder ver listados todos los lenguajes que son compatibles con LinkPad, y dentro de esos lenguajes el que vamos a utilizar nosotros, que es C#. Y vemos que hay tres alternativas para escribir código en C#: expresión, sentencias y programas, que van desde la más sencilla, que son las expresiones, hasta la más compleja, que son los
programas. Nosotros vamos a inspeccionar las tres alternativas y vamos a ver ejemplos de cada una. Bueno, para esta parte, para estos ejemplos, vamos a usar un archivo prearmado y vamos a ir utilizando en cada ejemplo una línea diferente de este archivo. Entonces primero elegimos desde el panel de consultas el archivo de expresiones y después sí vamos a validar o verificar que en el desplegable diga C# expresión. Eso es importante para que funcione en modo expresión, digamos, si no nos va a dar múltiples errores. Vamos a ver que el texto está totalmente en color verde y que cada línea empieza con una doble barra. Bueno, algunos lo sabrán, otros no. Cuando escribimos la doble barra, le estamos indicando al editor que el resto de la línea es un comentario, o sea, no es código ejecutable, no es texto que se va a ejecutar. El editor, bueno, en este caso lo colorea en verde porque es la opción que yo elegí, pero bueno, eso también puede cambiarse. Bueno, las expresiones, una expresión básicamente es una serie de operandos y operadores para que generan, lo importante es que generan un resultado, o sea que a mí me dan un resultado, otro valor. El tipo del resultado va a ser, el tipo de ese valor que yo obtengo es lo que se conoce como el tipo de la expresión. Y los operandos pueden ser valores numéricos, pueden ser también resultados de llamadas a funciones. Similar a lo que en matemática podría ser una fórmula. No una ecuación, sino una fórmula, porque la ecuación ya tiene incógnitas y acá no tenemos ninguna incógnita, no tenemos ninguna variable. Todo lo que tenemos son valores numéricos, literales, simples. Por ejemplo, el primer ejemplo sería si queremos calcular el seno hiperbólico del valor 3. Por ejemplo, utilizando la definición de seno hiperbólico, podríamos usar esta primera expresión. ¿Cómo hacemos para obtener el resultado? ¿Cómo hacemos para obtener el valor de esa expresión? Simplemente apretamos el botón de play, acá arriba el execute, o apretamos también la tecla F5. Bueno, vemos que se nos abre otra ventana más, que es la que conocemos como panel o ventana de resultados. Esa ventana la podemos cerrar y abrir mediante la combinación Control R. Entonces, bueno, dependiendo de si nos molesta o no, podemos apretar Control R y la hacemos desaparecer. Acá en este caso vemos que el resultado 10.017 coincide con lo que nosotros estábamos esperando. Esta expresión es una mezcla, un mix de operaciones de resta y división y llamadas a la función exp, que es una función interna de C# dentro de la librería matemática, de mat, que lo que me devuelve es e elevado al argumento que yo le estoy pasando. O sea, esto es e elevado a la 3 menos e elevado a la menos 3 sobre 2, que es la definición de seno hiperbólico. Bien. El resultado entonces es numérico. 10.017 es un resultado numérico. Otra forma de resolver la misma fórmula, la misma cuenta, es utilizar directamente la función seno hiperbólico interna también de la librería matemática. Esto nos va a dar exactamente lo mismo. Obviamente, estamos invocando o sea, calculando la misma función, pero de distintas maneras. Por supuesto que siempre hay que hacerlo de la forma más fácil. Lo primero era nada más que una muestra. Otro tipo de
de expresión que podemos llegar a tener, para ver que no estamos restringidos solamente a las expresiones numéricas, ¿m?, o fórmulas matemáticas, es la expresión lógica. O sea, una expresión que devuelve verdadero o falso. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Devuelve verdadero. ¿Por qué devuelve verdadero? Bueno, porque estoy haciendo una operación de OR, un O lógico, entre una primera expresión que me dice si 1 es igual a 2, verdadero o falso, esta parte da falso, o bien si 7 es mayor que 5, esto es verdadero, por la definición del OR lógico, verdadero o, perdón, falso o verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, bueno, vemos que también sirve para este tipo de expresiones. Por último, un poco más complicado, aunque no tanto, pero podemos mezclar la librería matemática con expresiones lógicas. Por ejemplo, acá estamos comprobando si el número pi, la constante pi, es mayor que la constante e. O sea, 314 es mayor que 2.718. Y el i lógico, que es el doble ampersand que tenemos acá, esta otra expresión, que también es lógica, un poquito más complicada, que la podemos analizar. Por ejemplo, el logaritmo de 10 de 0.22 es un número negativo. Acuérdense que el logaritmo del número menor que 1 siempre es negativo. El signo de ese número, la función signo de ese número, me devuelve un número negativo si el argumento que yo le estoy pasando es negativo. Parece un trabalenguas, pero bueno, es así. Entonces, el resultado de signo es menor que 0, en este caso es verdadero. Haciéndole el AND con la otra expresión, que pi era mayor que e, tenemos verdadero y verdadero, resultado verdadero, que es lo que nos dio. Bueno, y otra cosita que es muy interesante en LINQUPAD es la función integrada DAMP. Aclaro, antes que nada, que esta función es de LINQUPAD, o sea, esta función no existe en C# ni en Visual Studio, es una función propia de LINQUPAD. ¿Qué pasa? Si esta expresión que veíamos acá arriba es un poco compleja, a lo mejor quisiéramos saber cuál es el resultado intermedio de alguna de estas expresiones. Entonces, no podemos hacerlo de manera sencilla, menos en una expresión. O sea, si tenemos que hacerlo haciendo cálculos intermedios, pero en una sola fórmula es complicado hacerlo. La función DAMP me permite mostrar por pantalla el resultado intermedio, o un resultado, digamos, de una expresión, sin romper esa lógica de la expresión. Cosa que yo no podría hacer en otro contexto. Entonces, fíjense que yo acá invoqué a la función DAMP después de la función matSig. Si ejecutamos, vamos a ver que el resultado de este DAMP es este menos 1 que tenemos acá arriba. Y después el resultado true es el que habíamos visto antes. O sea, lo interesante es que el resultado final no se ve para nada afectado por el uso de DAMP. Eso es muy, muy interesante, muy importante. Este método DAMP, esta función, la van a tener que usar continuamente en LINQUPAD. Bueno, y lo último, para la parte de expresiones, son las expresiones de tipo cadena o string. El término cadena es equivalente a texto. Una expresión de cadena es una expresión de texto. Lo que pasa es que, bueno, hace años que al texto se lo conoce como cadena de caracteres, o ya le quedó como nombre o como
sinónimo a una variable de tipo texto, a una expresión de tipo texto, el nombre cadena. Bueno, en este caso, fíjense que simplemente lo que hacemos es reemplazar los guiones por nada, ni siquiera no es un espacio en blanco, acá no hay nada, y después obtener una subcadena de eso. Ese resultado lo mostramos en pantalla. Fíjense que no hay ninguna, acá no tenemos ni un método dump, ni no hay ningún llamado a función para mostrar algo en pantalla, sino que el propio Linkupad toma el resultado de la expresión y lo muestra. Es eso, para una expresión es el comportamiento por defecto de Linkupad. En la mayoría de los casos vamos a necesitar mucho más que una máquina de calcular para resolver problemas, ¿no? Una situación intermedia que puede ocurrir es cuando tenemos un fragmento de código que a veces se llama snippet, lo van a encontrar en la documentación, y queremos testear el funcionamiento de este fragmento. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, supongamos que tenemos que ajustar ciertos mensajes de texto en función de la hora del día. Escribir sentencias nos permite no solamente utilizar estructuras de control, de decisión, sino también variables y otras características del lenguaje que mediante expresiones sería imposible hacerlo. Bueno, hay que tener en cuenta cuando escribimos sentencias principalmente dos cosas. La primera es que, bueno, ya ahora tenemos que seguir las reglas de escritura de C#. Más que nada no olvidar ninguno de los puntos y coma que vamos a ver al final de cada una de las sentencias. Y en el caso de una expresión, cuando vimos en la parte anterior del video, una expresión se autoimprimía o automostraba por pantalla, por así decirlo. En el caso de sentencias tenemos que hacerlo explícitamente mediante dump, es una alternativa, y también puede ser la más estándar, es con la función writeLine, es una función incorporada de la librería de C#, de .NET en realidad, pero bueno, estamos tratando con C#. Bueno, el código que tenemos en pantalla es bastante sencillo. En las líneas 12 y 13, yo acá establecí la configuración para mostrar los números de línea. Hay gente que le gusta, hay gente que prefiere no. Podemos ir a preferencias y mostrar o ocultar los números de línea. Para estos casos, por ahí es mejor. Si uno escribe su propio código y no tiene que mostrárselo a nadie, me parece que es mejor no tener los números de línea, pero bueno, es cuestión de gusto. Bueno, en las líneas 2 y 13 vemos que estamos definiendo un par de variables, el nombre y la hora actual. Antes que me olvide, fíjense el comentario, el bloque de comentario, ya no es más barra barra, si bien la barra barra obviamente se puede seguir usando para los comentarios de una línea. Cuando yo tengo muchas líneas que comentar, me conviene más un comentario de bloque, barra asterisco, y cerrar con asterisco barra. Bien, en las líneas 15 estamos usando una función, 15 y 16. En la 15 usamos la función writeLine para mostrar un mensaje por pantalla, y en la 16 estamos esperando que el usuario ingrese un texto desde el teclado. Bueno, calculamos, obtenemos la hora actual, también esta función datetime.now.hour
está integrada dentro de las librerías de C Sharp. Y después tenemos una estructura de decisión, unos if anidados, que a partir o en base a la hora en que estamos trabajando, mediante una expresión lógica, hora actual menor o igual que 12 es una expresión lógica que devuelve verdadero o falso. Mediante el resultado de esa expresión lógica nos dice que tenemos que mostrar por pantalla, que son las líneas 25, 29 y 31, tres llamadas ArrayLine con una expresión de tipo texto, que es lo que vamos a ver por pantalla. Vamos a ejecutar el programa con F5, en realidad son sentencias, no es un programa. Acá nos está esperando un ingreso del usuario, ponemos un nombre y acá vemos que estas sentencias nos muestran o nos dicen el saludo, depende de la hora, y qué hora es, son las 22:49. Lo último para destacar de lo que son sentencias es la diferencia entre la línea 25 y la línea 29 y 31. Estas dos líneas, la 29 y la 31, corresponden a la nueva sintaxis de C Sharp, la versión 6.0, en la última versión. La línea 25 es la forma tradicional de mostrar variables dentro de una cadena de texto que se va a imprimir por pantalla. Bueno, el último modo que vamos a ver del Limpad es el modo programa. Antes que nada vamos a validar que dentro de la opción del desplegable tengamos seleccionado C Sharp Program. Bueno, acá podemos replicar casi con exactitud lo que haríamos en el IDE, por ejemplo, de Visual Studio. Podemos incorporar librerías externas, crear tipos nuevos o clases y usar la mayoría de las características que dispone el lenguaje. Cuando elegimos el modo programa, yo ahora voy a crear una nueva consulta. Vamos a ver que nos aparece la función main, una especie de planilla, o plantilla, mejor dicho, para que empecemos a escribir. Esta función es el punto de inicio, va a ser el punto de inicio de nuestro programa, y es obligatoria. O sea que en el caso del Limpad, nosotros no podemos borrar la función main ni cambiarle el nombre. Por supuesto que sería más o menos lo mismo. En ese caso no va a funcionar la consulta, nos va a dar error. Así que cualquier cosa que nosotros querramos escribir, podemos escribir métodos, clases, el resto del código fuera de main, pero el programa siempre, la consulta se va a ejecutar siempre a partir de main. Todo lo que escribamos acá adentro se va a ejecutar usando lo que hayamos escrito fuera, ¿no? Bueno, en este caso, el objetivo de este programa es convertir una lista de objetos que queremos transmitir mediante servicios web en un formato que sea apropiado para esa transmisión. Hace un tiempo el formato elegido para este tipo de transferencias es JSON, tal vez lo escucharon nombrar, es muy popular. Las dos principales ventajas, a mi entender, por supuesto, es lo simple que es de serializar, la primera, o sea, llevar un objeto desde la memoria a un formato que sea transferible por un canal de comunicación. Eso sería serializar. Deserializar sería el paso opuesto. Eso en JSON es muy sencillo. Y además tiene poco gasto, o se incurre en poco gasto cuando usamos este formato,
en comparación, por ejemplo, con un formato basado en XML, donde hay mucho texto necesario para escribir los tags, que en realidad ese texto es solamente para especificar la estructura del documento y no el contenido en sí. Ese overhead, eh, en realidad JSON no lo tiene o tiene muy poco, o sea, mucho menos que XML, entonces hace que sea mucho más transferir una información en JSON, sea mucho más rápido que transferir en XML. Y bueno, obviamente necesitamos menos ancho de banda o gastamos menos tiempo de comunicación. En el caso, por ejemplo, de una transferencia por celular, por la red de datos de celular, eso es importante. Bueno, JSON puede aplicarse a colecciones y objetos anidados, que es el objetivo que veremos acá. Por ejemplo, definimos una clase persona con algunas propiedades. Una de esas propiedades, la propiedad documento, a su vez es otra clase que tenemos acá abajo, o sea, es una clase o un objeto anidado dentro de otro. Este tipo de dato documento tiene a su vez una enumeración que forma parte también de esa definición. Y lo otro interesante en sí de este ejemplo es que acá definimos una lista, una colección de personas, o sea, una lista de personas, eh, y cada persona a su vez obviamente tiene sus propios datos. O sea, cómo hace JSON o cómo puede hacer JSON para serializar todo este objeto en en una sola cadena. Bueno, primero vamos a ver dentro de main, vamos a ver qué valor, qué resultado nos da el dump de la variable sujetos. Apretamos F5 y bueno, vemos que nos muestra en una grilla los valores que tiene cada elemento y nos da un tipo lista, digamos, de cada persona. Obviamente este formato no es el apto para serializarlo. Para eso necesitamos utilizar una librería que se llama json.net. Fíjense que cuando yo descomento la parte que utilizaría JSON, la variable o la clase JSON-convert me aparece en rojo, lo que significa que hay un error. Acá me está poniendo el nombre de JSON-convert, no existe en el contexto. Para eso tenemos que buscarlo en el repositorio de herramientas o de librerías típico de .NET que se llama NuGet. Vamos a presionar F4 para acceder a las propiedades de la consulta. Y acá vemos que tenemos un botón que dice agregar NuGet. En mi caso, bueno, yo ya tengo varios seleccionados acá por el historial, pero si no tenemos que entrar en la lista de búsqueda, en la barra de búsqueda, y buscar ahí el paquete que querramos. Esto también lo vamos a usar mucho en Visual Studio. Entonces, está bueno porque la misma herramienta que utilizamos en Linkpad, el mismo NuGet, lo vamos a utilizar también para mejorar, digamos, las soluciones en Visual Studio. Bueno, agregamos, una vez que seleccionamos la librería que queremos, agregamos a la consulta y ahora vamos a ver que tenemos que hacer un pasito más, que es agregar los espacios de nombre, los namespace. En este caso, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el assembly, o sea, la herramienta que estamos cargando, o que cargamos recién, y elegir
los namespace que querramos. Si no queremos tener problemas, elegimos todos y los agregamos a la consulta. Esto es por consulta. O sea que si yo armo otra consulta, tengo que repetir lo mismo. Hay opciones del Linkpad que me permiten seleccionar una serie de librerías que voy a usar siempre. No la vemos acá eso. Fíjense que ya me aparece en azul JSON Convert y el nombre formatting ya no tienen más errores. Entonces yo supuestamente ahora puedo presionar F5 y vamos a ver cómo nos aparece el objeto serializado. Los corchetes simbolizan un array. O sea, la lista se serializó como un array. Y después las llaves, cada llave es un objeto. Fíjense que acá tenemos los 3 objetos persona, con 3 juegos de llaves, y dentro del objeto persona, el objeto documento, con otro juego de llaves. Bueno, con esto terminamos el uso de Linkpad. Y bueno, espero que lo puedan aprovechar. Es una herramienta bastante buena, por no decir excelente, y mucho más fácil y rápido de usar que el entorno de Visual Studio.